Cátedra Libre, María Leonza, Mito y Devoción, con un primer tema que es María Leonza y su universo mítico. Pero antes de adentrarnos en el tema central de esta primera jornada, justo es poner en relieve algunos nombres que han hecho aportes sustantivos para la comprensión de la figura central que nos convoca. Comencemos con el búlgaro Asen Trayanov, quien, tomando como guía los escritos de Iván Drenikov-Andy, autor de La Guerra de los Brujos, publicado en 1935, de El Manifiesto de los Brujos y de El Arte del Inconsciente, entre otros textos, elaboró una versión de la diosa Yara, o sobre la diosa Yara, que ubica en las Guayanas. Y esta diosa Yara no es otra que nuestra María Leonza. Y pongamos como personaje de mucha centralidad en estos estudios al yaracuyano Gilberto Antolínez Ayestarán Sué. Don Gilberto Antolínez, quien tiene para el momento en que aborda a nuestro personaje escritos sueltos en periódicos, boletines y revistas especializadas, toma el personaje, toma a María Leonza y la estudia con profundidad. A María Leonza como generadora de un mito, y la ausculta para mostrarnos un personaje que reviste una importancia singular para nuestro Estado. Antolínez publica ya en el año 1939 en la revista Guarura un artículo suyo llamado La hermosa doncella encantada de los Níbar. Publica en Ideas Venezolanas, publica en el diario El Universal, entre otros tantos. Posterior a él la abordarán el estudioso larense Francisco Tamayo, quien tiene el trabajo El mito de María Leonza en el boletín del Centro Histórico Larense. También Miguel Acosta Sáinez, Juan Liscano, Rafael Olivares Figueroa, Juan Pablo Sojo, Ida Granco, que la aborda desde el teatro con la obra María Leonza, farsa dramática en 3 actos en el año 56, y a quien Antolínez le dedicará también un escrito para poner su punto de vista con relación al abordaje que hace Ida Granco de María Leonza. Beatriz Beitané, sacerdotisa del culto en un momento, tiene el trabajo María Leonza y yo, publicado en 1975. Angelina Polaquels, la antropóloga Angelina Polaquels, tiene un trabajo publicado por la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1985 llamado María Leonza, mito y culto venezolano. Allí hace una mirada antropológica del mito, que es una de las publicaciones referenciales, ¿no? Mariano Díaz con María Leonza, religiosidad mágica de Venezuela. Germán Garmendia con María Leonza,
Ángel y Demonio. Gustavo Martín, quien desde una mirada etnopsiquiátrica nos entrega Magia y Religión en la Venezuela contemporánea, publicado por la UCB. María Leonza, La búsqueda de lo desconocido, El culto a María Leonza, y un pequeño libro, pequeño en tamaño pero bien importante para el análisis, llamado Homológica, escritos sobre racionalidades. Allí toca también este tema. Bruno Manara, a quien nuestro país le debe haber hecho publicaciones testimoniales, muchas de ellas publicadas por la Federación Nacional de la Cultura Popular, FENACUP. Entre sus trabajos hay uno que le publica la Universidad Central de Venezuela, llamado María Leonza, su entidad, su culto y la cosmovisión anexa, donde incluso es autorizado por los practicantes para incluir en ella la transcripción de una sesión donde se recibe un espíritu. La antropóloga Jacqueline Clarac de Briceño, quien desde la Universidad de los Andes le dedica un capítulo llamado Aproximación a una etnohistoria del culto María Leonza, dentro del libro La enfermedad como lenguaje en Venezuela. Ella además tiene un trabajo bien interesante sobre los dibujos en el sistema de curación del culto María Leonza. El filósofo José Manuel Briceño Guerrero, su esposo, que en las últimas intervenciones públicas que tuvimos la oportunidad de asistir, nos indicó que para poder buscar el alma de este país teníamos que buscarla en el Tamunangue, teníamos que buscarla en las Turas, teníamos que buscarla en María Leonza. Y nos detenemos un momento para poner en relieve la figura del licenciado, el poeta Orlando Rafael Barreto Montilla, quien es el gran compilador de la obra de Antolínez, y no solo compilador, editor, organizador de una obra densa. Orlando durante 10 años se dedicó a pesquisar documentos, a visitar archivos, bibliotecas, redacciones de periódicos, para hacerse de esa serie de escritos sueltos y organizarlos bajo criterios de quien conoce el tema y de quien además conoce al autor, para entregarnos unas publicaciones. Pues Antolínez, hasta el momento en que Barreto aparece en escena, tiene publicado solo un libro referencial, por cierto, para la comprensión de los aborígenes de Venezuela, que se llama Hacia el Indio y su Mundo. Barreto publica con el Fondo Editorial para la Región Centro-Occidental y la Casa de las Letras, Gilberto Antolínez, publica Los ciclos de los dioses. Allí recoge todo un capítulo dedicado a María Leonza, donde están todos esos escritos de Antolínez, y un segundo libro llamado El agujero de la serpiente, donde ya no está Antolínez entre nosotros. Sí participó Antolínez del bautizo de los ciclos de los dioses, pero no así del agujero de la serpiente, que ve la luz unos meses después que cambió de plano. Paralelo a Orlando Barreto
compartiendo el mismo apellido, pero sin conocerlo hasta entonces, la antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, Daisy Barreto, hace lo mismo. Se dedica a buscar, a indagar, a recoger esa obra suelta de Antolínez, pero para su tesis doctoral, que se llama María Lionza, genealogía de un mito, y publica posteriormente con la Universidad de los Andes el libro María Lionza, Divinidad sin Fronteras, genealogía del mito y el culto. Elicio Jiménez Sierra, el poeta larense de Atarigua, nos entregó también un libro llamado La Venus venezolana, publicado en el año 1971, y allí, a partir de un personaje que observa la obra pictórica de Marta de Bries, desarrolla todo un discurso narrativo que termina asimilando a María Lionza con la figura mariana. María Lionza sería para Jiménez Sierra la Virgen María. Años después, su hijo, Gabriel Jiménez Emán, hará otro tanto, pero ubica sus raíces en el mundo afro. José Parra, nuestro poeta excelso de Chivacoa, el municipio, hoy municipio Brusual, nos dejó el trabajo María Leonza, ganador del primer premio en el concurso latinoamericano de poesía del Centro Literario Filosófico Arca del Sur de Montevideo, Uruguay, que es publicado por el Ministerio de Educación a través de su Dirección de Cultura en forma de plaquette en el año 1954. Por su parte, el poeta Santos Ramón López de El Tigre, Tabanzuategui, el autor de Los Buscadores de Agua, también le ha dedicado muchos escritos sensibles y ha participado en muchos eventos haciendo conocer ese universo que alberga María Lionza como presencia. Otro tanto hizo en su momento el poeta Óscar Guaramato. También el poeta Antonio Urdaneta del estado Lara. El antropólogo Ronnie Velázquez, quien tiene diversos trabajos de registro sobre el mito y que ha sido visitante de las montañas en su condición de antropólogo con sensibilidad y curiosidad permanente por ver la dinámica que allí se da en su espacio sagrado. Ronnie, por cierto, es autor de un libro que se llama Mitos de creación en la cuenca del Orinoco. También la han hecho visible Antonio Pérez Clarín, Herminia Arismendi, Horacio Biort, el cronista Raúl Freites Quiñones, cronista de San Felipe, ya también cambió de plano y tiene su trabajo que se llama En Sorte rinden culto a los adoradores del fuego. La periodista Yasmín Monsalve, Bull Helmut Straka, José Marcial Ramos Guedes, Edmundo Bracho, Axel Capriles, Niurka Vidal, Elizabeth Pasos, Luisa Zárate, Ilan Molletones, Rafael López Sanz, Roisin Dulfe Gideón, Nelly García Gavidia, quien tiene un trabajo llamado El arte de curar en el culto de María Lionza,
y otro llamado Posesión y ambivalencia en el culto a María Leonza. Francisco Ferrandis Martín, el culto de María Leonza en Venezuela, tiempo, espacio, cuerpos. José Figuera Díaz, la escritora, investigadora y poeta larense Natividad Barroso García, quien tiene el trabajo Elementos Nutrientes del culto a María Leonza, publicado en un libro llamado Cuatro ensayos de los crepúsculos. Marlene Luigi hace su trabajo de maestría y su trabajo doctoral en la UPEL sobre el origen y el culto a María Leonza como elementos para la educación ambiental y patrimonial en Venezuela. César Escalona, desde el espacio de Instagram llamado Ojos Antropológicos, ha hecho otro tanto. La fotógrafa española Inés María Rodero estuvo en Sorte, hizo también un trabajo publicado posteriormente en su país de origen. Francisco Ferrandis, Andreina Rodríguez González, quien tiene un ensayo fotográfico llamado Manifestaciones de devoción a María Leonza en Caracas. Egmi María González Torreyes, Manuel de Pedro con el film María Leonza Aliento de Orquídeas. Nosotros hemos hecho otro tanto. Por allá en el año 98 publicamos un suplemento infantil desde la Secretaría de Cultura llamado Mi Teatrino, y en él incluimos un trabajo del joven ilustrador, artista, licenciado Nelson Meléndez, un texto llamado María Leonza, una mariposa azul. Y de nuestra propia autoría, en el año 2002 hicimos, a través del Archivo Regional de Folclore del Estado Yaracuy, un libro para niños llamado María Leonza, la princesa Ojos de Agua, con ilustraciones también de Nelson Meléndez. Y desde la Universidad del Yaracuy una serie de postales, de 8 postales hechas por niños, la mirada de los niños sobre lo que comprendieron del mito de María Leonza, plasmada en dibujos, de los cuales se hizo una selección de diversas escuelas y quedaron allí como referencia. Y cierro, y antes de hacerlo pongo en relieve unos nombres que no se me pueden quedar por fuera, que son a quienes le debemos la iconografía de María Leonza, lo que está como obra pictórica referencial, que son Pedro Centeno Vallenilla y Alejandro Colina. La figura de Alejandro Colina, la María Leonza sobre la danta, se ha convertido en un ícono representativo de su figura, y no pueden dejar de nombrarse en esta enumeración. Y cierro con la persona que nos acompaña en este primer curso que da comienzo a la cátedra, que es la joven artista yaracuyana Victoria Patricia Proaño. Patricia es una mujer sensible, sensitiva, aguda, introspectiva, analítica, que con mucho acierto ha trabajado la figura de María Leonza desde diversos formatos. Pero no solo es trabajarla como artista, es además entenderla desde lo femenino y hacerla comprensible para todas las miradas. Victoria Patricia Proaño nos estará también acompañando en esta jornada, que
iniciamos hoy desde el Archivo Regional de Folclore del Estado Yaracuy. Abordar la figura de María Leonza es abordar un símbolo, y necesario es entonces señalar algunas diferencias que nos pueden ahorrar confusiones por demás cotidianas con relación a esa similitud, a esa semejanza que hacemos de signo y símbolo. El signo, si tenemos que señalarlo gráficamente, pudiésemos decir una X sobre un plano. El signo señala, por el contrario, el símbolo evoca. El signo indica, el símbolo es misterio, es potencial. El signo es instrumental, mientras que el símbolo es subjetivo, poético, virtuoso. Podemos decir que el signo es concreto, técnico, empírico, y el símbolo es trascendente, mágico, mitológico. Ilustrándolo de otro modo, el signo es conocimiento, el símbolo es sabiduría. Símbolo y mito son dos nociones que van aparejadas. Se invoca a los espíritus tutelares venidos de hilo tempore, venidos del tiempo de los inicios, para complementar los tiempos, para conectar las memorias, para reedificar el mundo, dotarlo de significación, o más bien para resignificarlo, para equilibrar las energías cósmicas. Digamos que para transformar la realidad, interpretando íntimamente sus significados y manteniendo sus misterios inmutables. El aplanamiento y consecuente vaciamiento que se ha hecho de algunas palabras, en tanto que elementos que designan y construyen una realidad, ha despojado de contenido, ha despojado de lo profundo que reside en las expresiones que tratan de definir el misterio. La palabra tiene una fuerza. La palabra cuando designa está también otorgando una carga de significación. Así, al establecer sinonimia entre designaciones de diferente origen y naturaleza, se han creado analogías que han desvirtuado, por decirlo de alguna manera, la significación raigal de una palabra. Símbolo, formado por la raíz sim, que traduce unión, con, a un mismo tiempo, a la vez, juntos, nos lleva a entender que él no se genera solo. El símbolo es una representación que contiene más de una parte, o dicho con justeza, dos partes que al juntarse definen una verdad irrefutable, lo que nos lleva entonces a su origen etimológico. Pero al designar símbolos patrios, símbolos geográficos o símbolos matemáticos, comenzamos a desacralizar su profundidad, pues se rompe el acuerdo tácito complementario
que constituye el todo, el encarnado en el misterio que él representa. Quizás pudiésemos hacer una excepción con los símbolos matemáticos cuando nos referimos a los números en su significación. Ellos allí tendrían un doble rol como signos y como símbolos. El nacimiento, la vida, la muerte simbolizan siempre dos planos opuestos y complementarios que se atraen o se contraponen a la vez, creando un equilibrio entre lo femenino y lo masculino unidos en una sola entidad y cubierto por un mismo arcano hermético. El símbolo encarna una idea, un secreto, un misterio, algo que hay que interpretar desde códigos insondables. Pero hay que entenderlos, interpretarlos. Una interpretación que justifica la realidad, algo que complementa lo que se quiere dentro de sus propios referentes de sentido. Y es que el símbolo no existe por sí solo. Aún siendo preexistente a la razón, necesita de las almas que lo cobijan para ser aprehensible, sin despojarse de la naturaleza inmaterial que lo trasciende. El símbolo reside en el corazón del mito y a través de él abre las puertas que permiten los pasajes hacia las hierofanías, hacia la experiencia cosmogónica. Hay que hacer referencia necesariamente, para hablar del símbolo y posteriormente del mito, al tiempo, porque en el mito el tiempo no es ese tiempo lineal al que estamos acostumbrados, no es el tiempo cronológico que nos da una certeza cíclica de gestación, nacimiento, vida y muerte. Hay un tiempo que es cósmico, que supone preparación, espera o advenimiento, patentización o revelación y o manifestación del misterio encarnado en lo divino. Transformación o conversión del ser. Equilibrio, armonía con la representación modélica de la divinidad y con la naturaleza. Ese tiempo cósmico es el que nos determina las estaciones solares, los tiempos lunares, el tiempo biológico y el tiempo primordial, que es al que nos referimos cuando hablamos del mito y cuando nos referimos al símbolo. Hay también unos elementos que no debemos perder de vista, que están allí con nosotros desde el momento en que damos nuestro primer respiro y nos anunciamos con el primer llanto. La tierra y el agua, los elementos femeninos, y el aire y el fuego, unos paridores, fecundantes, los otros son procreadores. Para hablar del mito tenemos que hablar más bien de un universo mítico, como bien lo expresa
un estudioso de los símbolos como lo es Daniel Medvedov, el lenguaje es la lógica de todo. Y eso nos devuelve a lo que dijimos antes. La palabra, la fuerza de la palabra designa y transforma y también confiere propiedad a lo que designa. Acudiendo al lenguaje, al origen de la palabra, encontraremos que la palabra mitos es de raíz griega y define lo dicho. La palabra cargada de sabiduría que encierra los sucesos históricos sin tiempo, venidos en su añosa memoria, como modelos ejemplares para el comportamiento humano y vienen a darnos cuenta de los más remotos orígenes. La partícula mi traduce misterio. Es ese mismo misterio que reside en la rosa y que reside en el tiempo. Ronnie Velázquez, a quien nombrábamos al principio, nos señala que cualquier explicación del mito desde la óptica racionalista lo desdibuja, pues lo estatiza y lo reduce, robándole su verdadera dimensión al pretender patentizar de manera objetiva sus secretos y misterios, convirtiéndolo en verdad absoluta. Y diríamos, ¿qué es esta verdad sino la realidad más el misterio de esa realidad? El mito no deja de tener una profunda racionalidad y no deja de tener una profunda lógica. Es atemporal con relación al tiempo lineal o cronológico. Se conecta siempre con el tiempo inicial que no tiene específicamente fecha o espacio determinado. El tiempo mítico es distinto, como decíamos hace un momento. Es un tiempo recurrente, infinito, perdurable, al que se regresa mediante el ritual y se reactualiza en términos de validar la verdad que en él está guardada secretamente. Aunque posee carácter universal, solo puede entenderse en el contexto cultural de la sociedad donde éste se produce. Define y determina el tiempo, sí, pero el tiempo originario, que como decíamos es un tiempo indeterminado, no datable, no fechable, pues el origen de su narrativa concreta no tiene determinación precisa, es decir, es primigenio. Nuestra América mestiza está cruzada por universos míticos venidos desde las entrañas de la tierra, que sirve de vientre al alimento que habrá de transformarse y perpetuarse desde nuevas simientes recurrentes, venidos desde el cielo de arriba, deslizándose por las ramas imaginadas de nubes habitadas, navegando en el viento indetenible de las distancias, o emergiendo de las aguas primordiales donde moran los guardianes de las horas. Los relatos que se mueven desde la oralidad, llámense cuentos, leyendas, mitos, fábulas, son múltiples y de diverso fundamento. El mito está exactamente allí, en la oralidad, en eso que se transmite a través de la palabra. Esa oralidad que está plasmada en los mitos, a diferencia de las otras expresiones, todas narrativas,
todas con una forma literaria dan cuenta del origen de los ciclos, de las normas sociales, del diluvio, del nacimiento y de la muerte. Para las culturas indígenas, el mito es la génesis de los héroes y dioses que establecen el orden social, pero no como personajes de universos fabulados o irreales, o como creaciones literarias productos del genio creativo de algún escritor, sino como referencias que dan sentido a la existencia y sostienen la estructura de la sociedad que los sustenta. La tierra, el cielo, los mares, los ríos, las montañas, las piedras, los astros, los minerales, los alimentos, los animales, habitados como están de almas y seres etéreos, y el hombre mismo como fuerza y creación de la naturaleza que convive con ella en una relación de equilibrio y reciprocidad. Todos están permeados por la presencia de los dioses y diosas tutelares que habitan en todas las cosmogonías. Así podemos encontrar entonces que en la concepción mítica de la creación del hombre, esta fue realizada con barro en algunas culturas, es decir, con los elementos tierra y agua. En otros contextos con madera o con especies vegetales transmutadas en especie humana, o que el humano se transmute en alimento y garantice el sustento de la especie, o que al contrario fue creado a partir de un elemento vegetal, como el caso de el maíz. Antropológicamente la historia está llena de narraciones que dan cuenta del nacimiento, de las creencias y los sistemas de vida, de la visión religiosa, de los sistemas de curación, de las normas, de los ritos de pasaje, de los fenómenos naturales que tanto intrigan al humano desde el fondo de los tiempos. La ritualización reinventa el orden y reactualiza las acciones de los dioses, sosteniendo la significación y resignificando tanto al mundo sagrado como las acciones cotidianas afines o antagónicas en oposiciones significativas. Tal como antes hemos dicho del símbolo, también la palabra mito ha corrido con la mala suerte de ser usada como sinónimo, degradándola de su sitial trascendente. En tal sentido, cualquiera podrá escuchar decir con total desparpajo que eso que se dice sobre alguien o sobre algo es un mito, cuando lo que se quiere decir en realidad es que es una mentira o una fantasía, porque han encasillado la palabra, su fuerza generadora y su fuerza para designar en el sentido más llano, despojándola de lo trascendente. Cuando se nos dice, cuando se nos hace referencia al mito, entonces suele asimilársele a un invento, y entonces se le despoja en la percepción del otro, de la concepción sublime, de lo elevado, de lo culminante y complejo del misterio que el mito encarna, como esa expresión codificada
de la sabiduría que se ubica entre la realidad, la contemplación y el misterio. El mito está poblado de símbolos y por una memoria habitada por dioses y fuerzas que se nutren de las significaciones que esos símbolos guardan en lo profundo de una experiencia inmanente de los tiempos iniciales e iniciáticos que el hombre vive y que la misma expresión vive a través del ser en su permanente e inacabado proceso de recurrencias infinitas. Los símbolos no existen per se, no existen solos, no existen por generación espontánea. Se validan en la medida en que traducen la significación trascendente que mueve los hilos invisibles, generadores del sentido vital para los hombres y mujeres que a ellos se aferran. Más allá de su función o estructura, es en la significación que entraña individual y colectivamente donde reside la fuerza generatriz del símbolo. Creemos con Clifford Geertz que es este nivel de significación simbólica lo que forma parte de nuestras particularidades culturales y lo que a su vez diferencia a un colectivo social dentro del resto de los colectivos humanos en cuanto a los rasgos distintivos de su cultura comunitaria, o dicho de otra manera, de su diversidad cultural. Siendo una figura de valor literario y aún reuniendo elementos que la definen en cuanto a géneros, lo épico, lírico y dramático, no es encuadrable o reducible ante estas estructuras, pues de cada una tiene elementos significantes que son compatibles con su estructura, pero que no la llegan a definir, no pueden definirla. Por lo tanto, el mito es plural y abierto, pues asume diferentes formas discursivas de acuerdo al contexto donde se recrea constantemente, produciéndose variantes de un lugar a otro, incluso variantes en el mismo lugar, pero sin perder el núcleo original que lo sustenta. Por ello, Lévi-Strauss decía que la sustancia del mito no se encuentra ni en el modo de la narración, ni en la sintaxis, sino en la historia, y esto lo coloca entre comillas, en la historia relatada. El mito es lenguaje, pero lenguaje que opera en un nivel muy elevado y cuyo sentido logra despegarse, si cabe usar la imagen aeronáutica del fundamento lingüístico sobre el cual había comenzado a deslizarse. Así lo ve Lévi-Strauss, el gran antropólogo estructuralista. Pero así como es de profundo, también se le ha vaciado de contenido, tal como ha sucedido con la expresión folclore, al tildar cualquier acto rico en multiculturalidad, en valor patrimonial, como folclórico, para llamarlo de algún modo pintoresco.
o con la confusión extrema que se ha dado cuando nos referimos a la diversidad cultural, referido a lo muy, muy particular que define una sociedad o grupo social, como dijimos antes, eh, y de pronto la gente lo entiende como muchas y múltiples cosas metidas en un mismo saco, entonces como que todo ese de todo constituye la diversidad cultural. Por cierto, desde que comenzamos a ampliar los campos de significación y se habló de diversidad cultural, que es una expresión antes usada por el propio Lévi-Strauss en su obra Raza y Cultura, en paralelo comenzaron a ser sonoras otras expresiones denominativas como diversidad biológica, diversidad de género, diversidad funcional o sociodiversidad, asumiendo el común que la expresión en referencia está circunscrita a definir una cantidad de aspectos diferentes, invirtiendo el sentido de su comprensión significativa. Con el mito no ha sucedido algo distinto. Cualquiera se siente en libertad para establecer la relación de mito igual mentira, en lugar de afirmar que algo es simplemente mentira, falsedad, fábula, cuento. Se acude a la expresión eso es un mito, igualando el sentido de ellas, lo que ha terminado despojándolo de densidad en su análisis y comprensión, con el reforzamiento intencional de las religiones y de la propia filosofía a la que le vamos a deber otro tanto con relación al tema que nos ocupa. Platón separa mitos de logos, asumiendo al segundo, asumiendo al segundo, al logos, como la verdad, y al mito como una suerte de fantasía. Este, por cierto, es uno de los temas más álgidos para la antropología, aunque paradójicamente uno de los de mayor complejidad y profundidad en el análisis, por lo que a ella le ha correspondido el desmontaje de todo un andamiaje robustecido por la arrogancia científica para poner en valor su profundidad innegable. Vaya trabajo que ha tenido la antropología en esto. El mito es la realidad suprema, inobjetable, definitiva, máxima, plena. En él reside el origen del mundo, de la agricultura, de los hábitos, de la norma, de las costumbres, de los períodos, de las constelaciones, siendo realidad y cosmogonía dentro de una racionalidad que es inherente a su estructura y a sus significados. Es sagrado, por tanto, religioso. Es misterioso, por tanto, hermético. Es verdad sobre otras verdades, por tanto, incuestionable e incontrovertible. Lo primero que conviene tener en cuenta para abordar los mitos como realidades latentes, como entidades vivas donde residen múltiples mensajes, es el acercarse a ellos con respeto. En el mito, atendiendo a su raíz etimológica, como ya dijimos, residen el misterio, la tradición y la memoria. El mito,
aunque en esencia es un relato, una narración ordenada, una producción literaria sin autor y sin pretensiones de añejamiento en su cuerpo narrativo, es sobre todo una puerta de entrada al misterio de lo ancestral, una puerta de entrada a lo no revelado, a un laberinto de significados. Sobre todo si hubiese que poner algo en relieve en esto que estamos hablando, uno diría que no hay que pretender develar sus misterios, pues se le despoja de su significación profunda. Mucho de eso ha pasado con el mito de María Leonza. En lugar de tratar de entenderlo, hemos tratado de hurgar en él para buscarle una explicación desde la racionalidad positivista, y empezamos a buscarle orígenes, empezamos a buscar fuentes inexistentes y a darles sentido de verdad, para tratar de llegar a la existencia concreta de algo que pertenece al mundo del imaginario, a lo subjetivo, a lo trascendente, a lo profundo. Si aceptamos que el mito emerge del inconsciente colectivo que lo sustenta, como lo aceptamos, también debemos entender que es una expresión que nos remite a los orígenes, como intentamos decirlo antes, de un tiempo no lineal, y en ese sentido no se le debe encasillar en la manida idea de lo racional que lo reduce. Con María Leonza empezamos a buscarle la vuelta. María Alonso, devenida luego en María Leonza y después en María Lionza. Cónchale, ya va. Vamos a verlo de otra manera. Queremos hasta conseguirle la partida de nacimiento para darle sentido de verdad. El mito es verdad en su contexto y en su naturaleza. No es esas verdades objetivamente comprobables y verificables. No se trata de eso. Las categorías esenciales a considerar en el contexto cultural donde él se expresa serían los valores y creencias de la comunidad donde tiene presencia. Vale la pena incluso interrogarnos qué tipo de símbolo reside en el mito que nos convoca. Buscar la interpretación desde lo sensible, sin la arrogancia de la visión cientificista. Debemos sentir que se cuenta con el permiso de las fuerzas que rigen su existencia y continuidad para adentrarnos en su interior como quien emprende un viaje gozoso dentro de esa presencia y esa continuidad inmanente. Lo demás es querer despojarlo de su sacralidad, banalizando su verdadero sentido. Al mito hay que mirarlo con los ojos limpios, con los ojos de quien asiste a un encuentro con lo divino, con las fuerzas superiores, a un encuentro con lo sagrado, porque él es el puente interpretativo
escrito en claves y sobre todo es un sistema reforzador de lazos afectivos, de interacción social y de elementos de fe que pueblan nuestro imaginario simbólico y que se sustenta, sí, en la tradición oral, pero con una fuerza que se expresa también en el arte, en la cosmovisión, en el mundo religioso y en los ritos. El mito nos remite al origen y hay que mirarlo desde una visión hermenéutica, es decir, interpretativa, que se aproxime, oígase bien, que se aproxime a su sentido oculto para entender su significado como parte de la creación y de la experiencia simbólica. Hay que mirar el entorno, entender al sujeto portador de sus misterios, tratar de entender su realidad dentro de otra realidad que construimos. Entender que él es un modelo a seguir, que en su interior hay fuerzas antagónicas en pugna, pero a la vez unidas, pues no existe una sin la otra. En fin, separar el sentido de cada uno según su naturaleza. Existen mitos de origen, mitos de ascensión, de renovación o de iniciación, y cada uno tiene su mensaje y su propio destino. A final de cuentas, hay que aproximarse con respeto, afecto y nobleza, y abiertos a su propia estética y sentido. María Leonza como símbolo. María Leonza, la diosa de Yara, la princesa ojos de agua, la diosa que protege la naturaleza. María Leonza es la figura central de un mito de creación, mito diluvial, de renovación, de nacimiento y renacimiento, de origen, de protección del principal elemento de la vida, que es el agua, como elemento para mantener en equilibrio a la naturaleza y a la especie humana, dotándola de valor y nobleza. En su figura se encarna el universo del agua. Ella es dueña de las linfas de los ríos, de las pozas, de las lagunas y del mundo subacuático. Cuando la gran anaconda de la laguna la toma para sí, no lo hace solo para la ofrenda que le debió ser entregada por la tribu. La anaconda sabe que ella está determinada a regentar lo acuático, por lo que busca deshacerse de ella. No ocurre la crecida en remolino del agua de la laguna de donde emerge la serpiente por casualidad. Su energía, la energía de María Leonza hace crecer las aguas hasta inundarlo todo y arrasarlo para que nazca la nueva vida, tal como lo expresa su mito, que es diluvial, acuático y de origen, como acabamos de afirmar. Existen cuentos de encantados que tienen que ver con el curso de las aguas que están dentro de sus predios, que van desde su centro espiritual en las montañas del monumento natural María Leonza, en Sorte, Quiballo y El Oro, en Terredá de los municipios Bruzual y Urachiche, extendiéndose hacia Nirgua, hacia Peña, hacia Sucre, hacia Arístides Bastidas, hacia Veroes, hacia Agua Blanca en el estado Portuguesa, hacia Lara, Falcón, Aragua,
Carabobo, Guárico, Miranda, hacia Caracas y en otra dirección hacia Trujillo. Pero es Yaracuy, son esas montañas, su centro espiritual. Allí reside su presencia inmanente. El corazón de esas montañas no solo la albergan, sino que late a un mismo pulso con su naturaleza en un canto recurrente que forma su paisaje sonoro, al rescoldo del murmullo de las aguas que sostienen su memoria. En la significación de su imagen no solo está la figura de lo femenino, está, como hemos venido afirmando, la interpretación de lo sagrado, de lo hermético, de la fe devocional que concita el ritual, del amor que despierta en sus devotos. Los nombres que le anteceden, que dijimos algunos de ellos al principio, nos remiten al agua, al elemento líquido y cambiante. Guauyara, Ayara, Uyara y Yara. Esto no es un atributo único. Diosas de las aguas o diosas del agua conseguimos en las diferentes culturas y con denominaciones distintas en las más disímiles latitudes y parajes, desde las culturas nórdicas con las ondinas, en la cultura árabe, en la cultura caribeña con Yemayá, en Cuba y Brasil, en Portugal, en las Guayanas que nombrábamos antes con Trayanov. El bardo yaracuyano, también nombrado al principio, José Parra, la interroga en su poema María Leonza, cuando dice: o eres la reina del agua, esa de nube y misterio que a la orilla de los ríos adoraron otros pueblos. Y es que a su alrededor hay todo un sistema de curación que se operacionaliza en el agua. A través de ella fluyen las energías curativas que liberan a las personas de la enfermedad, purificando el alma y el cuerpo, al tiempo de relacionarse con un compendio de memorias atesoradas alrededor de su herbolaria tradicional. Su relacionamiento con el elemento femenino fecundante, representativo del nacer y el renacer en ella, o de lo contrario, si se rompe el necesario equilibrio natural. No obstante, en nuestro país ella encarna la figura de ser un mito vivo, como decía Gabriel, o como dice Gabriel Said, en estado de latencia. La Venus venezolana la llama Jiménez Sierra, equiparándola con la diosa mítica romana regente de los campos y jardines de la belleza, el amor y el placer sexual, equiparable con la griega Afrodita, surgida de una concha de caracol marino o de la espuma del mar, siempre asociada al agua como elemento generatriz. En paralelo, su figura de dueña y protectora de las aguas ha desarrollado una cantidad de versiones que la presentan como lasciva, insaciable y dominadora, despojándola de su rol de protectora de la naturaleza, de los animales y dueña de los lugares de agua. A tal punto hemos llegado con las versiones interesadas, algunas de ellas en
despojarla de su sacralidad, que no recordamos como posibilidad el ir a su mito original. En la fiesta del fin de la cosecha, la menciona Antolínez en el escrito La doncella encantada de los Níbar, en un escenario donde se advierte la presencia del maíz y de ella como vientre generador de su semilla, tal como la perciben los moradores de Moroturo en el estado Lara, devoto de los espíritus tutelares y de los dioses de la gramínea americana en el baile de las turas. El mito de María Leonza alberga la posibilidad de reivindicar en su significación más profunda la imagen de una diosa matriarcal protectora de la vida que nos contiene y nos devuelve al mundo que habitamos. El ícono cultural que mejor nos define a los nacidos bajo este manto de verdores no es otro que el mito de María Leonza, que es sin dudas una verdad sobre nuestra existencia en este plano vital. Es la expresión sagrada del nosotros que somos, la raíz de la que se alimenta nuestra cultura y nuestra fe. Si asumimos, como ya antes señalamos, que el mito es tradición, símbolo, misterio y revelación maravillosa, residente y contingente, huelga decir, por tanto, que es un inconmensurable elemento de valor de nuestra mismidad que encarna todo un andamiaje de significaciones constitutivas de la diversidad que nos define como pueblos y por ende forma parte esencial de nuestro perfil identitario. En el caso que nos ocupa, este mito de protección del principal elemento de la vida, epifánico, arquetípico, no puede estar más estrechamente ligado al equilibrio ecológico. Por tanto, mito y ecología aquí se funden como una sola entidad incorpórea que busca mantener viva a la naturaleza y a la especie humana, dotándola de valor y nobleza. Nuestra diosa es una fuerza espiritual y protectora con la que se pacta en procura de obtener amor, salud y fortuna. En el discurso narrativo, en la narración, en el orden narrativo del mito recogido por Antolínez, no inventado por Antolínez, recogido por Antolínez, se nos habla de una profecía de la niña que va a nacer en la tribu con los ojos distintos a los del resto. Es decir, se anuncia. Luego ocurrirá el nacimiento, pero nacerá precisamente del cacique de la tribu. Y éste, en lugar de sacrificarla ante la serpiente que habita la laguna, desatiende el designio y la oculta, simula la muerte y la oculta en la montaña y la protege
en una cueva vigilada por unos guerreros, y a ella solo la pueden visitar su madre y su abuela, es decir, la presencia femenina, que es la que transmite los secretos y la sabiduría. La serpiente en su momento, ya cuando es una joven, cuando está en la pubertad, adormece a estos guardianes con su vaho bucal, y al no sentir ningún ruido, ningún sonido conocido, ella sale de la cueva, y después de la dificultad que significa ver la luz para quien no la ha visto nunca, se acerca a la orilla de la laguna, y en ese espejo de agua mira por primera vez su rostro, y cuando mira sus propios ojos reflejados en el agua, de allí ve salir dos ojos que, a medida que van emergiendo, van también dejando ver dos grandes cuevas en remolino hacia adentro de las aguas de la laguna. Luego la niña cae en el agua. Allí empieza la serpiente a crecer desmesuradamente hasta que estalla, y en ese estallido se generan, se forman todos los cursos de agua y todos los depósitos de agua alrededor. De allí el mito significa renovación, porque se arrasa con lo que está y se da nacimiento a la nueva vida, en equilibrio, en armonía. Entonces tenemos una profecía, un nacimiento, una serpiente, un salto de la prohibición, una desatención de esa prohibición, un encuentro, un choque que se produce allí, un estallido fecundante, el agua y una presencia inmanente. Aquí aparecen con mucha fuerza dos elementos fundamentales: la anaconda, la serpiente, la sierpe, el genio y dueña de la laguna que pertenece al bestiario de María Leonza, y el agua que está en la laguna en reposo y luego se agita para dar nacimiento a todos los cursos de agua. Es esa agua que corre, esa agua quieta, es agua que viene y sigue en la presencia de lo femenino, que es mujer, que es el vientre materno.